Hola, esta es la segunda parte de la lección número 98 de nuestro curso de precálculo. Estamos estableciendo un teorema que titulamos de las fórmulas circulares de la multiplicación de funciones circulares. ¿Por qué se llama así? Porque fíjense que son unas fórmulas que nos dice cómo buscar la multiplicación, el producto de dos funciones circulares. Seno por coseno, coseno por seno, coseno por coseno y el seno por seno de dos números reales, ¿verdad? Y fíjense que no aparecen ahí, por ejemplo, multiplicación de tangente de un número real por la cotangente de otro. No aparece eso. Ni aparece, por ejemplo, el coseno de un número real por la tangente de otro número real. Ni el coseno de un número real por la secante de otro número real. No aparecen esas fórmulas. ¿Por qué? Porque esos productos de senos con cosenos, o de cosenos con cosenos, o de senos con senos, son los que más aparecen en las aplicaciones de las matemáticas y en las demostraciones de otros teoremas que ustedes verán más tarde en otros cursos de matemáticas, ¿ok? Bien, y por eso es que no se incluyen ese otro tipo de fórmula, ¿verdad? De tangente con secante o de una cotangente multiplicada por una tangente, no aparece eso. Pero si usted tuviera que determinar el producto de por ejemplo, de la tangente de un número por la secante de otro, pues usted busca cuánto es la tangente de ese número y cuánto es la secante del otro número y los multiplica, ya la tiene. Pero no tenemos una fórmula desarrollada para aplicarla y buscar el resultado, ¿verdad? Pero se dan esas, porque les repito, esas son las que más aparecen en las aplicaciones de las matemáticas, ¿verdad? La multiplicación de senos con cosenos, o de cosenos con cosenos, o de senos con senos de dos números reales, y también que se usan, aparecen hay necesidad de usar esos productos en las demostraciones de otros teoremas más adelante en los cursos de matemáticas, ¿verdad? Bien, pues mire lo que dice en esa forma. Primeramente vamos a tomar dos números reales, u y u, ¿verdad? Dice, si usted tiene que multiplicar el seno del primer número real por el coseno del otro número real, eso es lo mismo que buscar la mitad del seno de la suma de esos dos números reales, más el seno de la resta de esos dos números reales. Segunda fórmula dice, si usted tiene que buscar el producto del coseno de un número real por el seno de otro número real, tiene que hacer lo siguiente, la mitad del seno de la suma de esos dos números reales, menos el seno de la resta de esos dos números reales. Note aquí lo siguiente, aquí tenemos que multiplicar seno por coseno, aquí tenemos que multiplicar coseno por seno, que es lo mismo que multiplicar seno por coseno, pues es lo mismo virtualmente, ¿verdad que sí? ¿Por qué la fórmula es diferente? Fíjense que es la misma, lo único que aquí se suman y aquí se restan, porque usted verá que esa fórmula para buscar el producto de un seno por un coseno de dos números reales se puede escribir así o se puede escribir de esta otra forma. Cuando usted haga la demostración de esta siguiendo el modelo de esta que yo la voy a hacer, verá que efectivamente se puede hacer de esta forma o de esta manera, ¿ok? Bien, el tercero dice, ¿cómo usted multiplica el coseno de un número por el coseno de otro? Pues dice que eso es la mitad del coseno de una suma más el coseno de una resta, ¿verdad? Y finalmente, ¿cómo usted busca el producto del seno de dos números? El seno de u por el seno del otro número v, pues es la mitad de la suma de el coseno de la resta menos el coseno de la suma. Fíjense que esta última fórmula es un poquito diferente a las otras tres, porque en las otras tres siempre aparece primero una función circular de una suma y una función circular de una resta. Una función circular de una suma y una función circular de una resta. Una función circular de una suma y una función circular de una resta. Pero aquí aparece una función de una circular de una resta y una función circular de una suma. Parece diferente, ¿verdad que sí? Bueno, pues ya demostrar el primero y precisamente el cuarto. Tal como yo demuestro el primero y el cuarto, usted hace la demostración de los otros dos. Se hacen en forma parecida. Pues mire, vamos a empezar con la demostración del primero. En este primero dice, recuerde lo siguiente, mire. Y nos proponen el seno de la suma de esos dos números. ¿Qué yo tengo que recordar? Bueno, la fórmula del seno de la suma de dos números, que si usted ya no la tiene de memoria, va y la busca en el teorema de las fórmulas para buscar las funciones circulares de sumas de números o de restas de números, ¿verdad? Y dice que el seno de una suma es el seno del primer número por el coseno del segundo número más, igual que aquí, más el coseno entonces del primer número, al revés que acá, por el seno del segundo número, ¿ves? Distinto acá. Coseno del primero por el seno del segundo, ¿ves? Bien, en el seno de una resta es la misma fórmula, lo único que aquí, en vez de sumarse esos mismos dos términos, se restan. Aquí porque se está sumando los dos números y aquí porque se están restando esos dos números, ¿verdad que sí? Y usted dirá, ¿por qué me tengo que acordar de eso? Porque fíjese que en esa primera fórmula que estoy tratando de demostrar, se usa el seno de una suma y el seno de una resta, pues estoy recordando qué es eso. Ahora fíjese que ¿qué hago con esas dos expresiones que están dadas por esas dos fórmulas, ¿verdad? Las sumo, pues vamos a coger esas dos ecuaciones y las vamos a sumar. Recuerde, cuando usted suma dos ecuaciones, da lo mismo que si suma este lado y dará igual que si suma estos dos lados, ¿verdad que sí? Eso se demostró desde el álgebra elemental. Bueno, pues mire, si yo sumo estos dos lados, fíjense que estos dos términos no son semejantes, así que tengo que dejarlos expresadas sumándose, ¿verdad? El seno de ese número más el seno de este otro.
que no puedo decir que es 2 veces el seno de nada, porque esto es el seno de una suma y esto es el seno de una resta. Tengo que dejar expresada la suma. Ahora, acá cuando yo sumo estos dos lados, fíjense que estos dos términos son exactamente iguales, ¿verdad? Seno de u, coseno de v, seno de u, coseno de v. Pues al yo sumar esos dos términos, uno más el otro da 2 veces ese coeficiente literal seno de u por coseno de v, ¿verdad que sí? Y cuando sumo estos dos términos, fíjense que son exactamente iguales, pero uno es positivo y otro es negativo. Y cuando usted suma un número y su negativo da 0. Así que al sumar yo esos dos términos se van. Nada más queda la suma de estos dos términos que están en el lado izquierdo y la suma de estos dos términos que son semejantes y quedan esto, ¿verdad? 1 más 1, 2 veces el seno de u por el coseno de v. Bien, y ahora yo digo, bueno, pues yo quiero ver qué es esto, porque fíjense que eso es precisamente lo que aparece aquí. El seno de u por el coseno de v. Pues fíjense, ¿qué yo tendría que hacer para buscar esto si tengo 2 veces el seno de u por el coseno de v? Quitar este 2 de aquí. ¿Y cómo yo quito ese 2 de esa ecuación? Pues multiplicando ambos lados de esa ecuación, aplicando la ley de multiplicación de las igualdades, por el recíproco de 2, para que cuando yo multiplique un medio por esto que está acá, asocio este medio con su recíproco, que es el 2, y me va a dar 1. 1 por el seno de u coseno de v, que por la ley simétrica de la igualdad lo voy a colocar en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, fíjense que este medio no cancela con nada, así que tengo que dejarlo expresado. Un medio por lo que dice ahí, seno de u más v más el seno de u menos v. ¿Y qué obtuve? Lo que dice la primera fórmula, ¿ves? Que el seno de u por el coseno de v es la mitad de el seno de u más v más el seno de u menos v. Y ahí tenemos la demostración de esa fórmula. ¿Cómo demostramos entonces la cuarta? Fíjense que yo les digo en muchas ocasiones que esa sea en forma parecida. Pues mire, ¿qué yo hice para demostrar esta primera fórmula, verdad? Consideré estas cosas, ¿verdad? Seno de u más v y seno de u menos v, porque aparecen en la fórmula. Pues ahora que yo haré aquí, pues tengo que considerar el coseno de u menos v y el coseno de u más v. Y restarlos. Aquí tenía que sumar esas dos cosas, ¿verdad? Aquí tengo que restarlas. Pues vamos a empezar recordando lo que es el coseno de u menos v, míralo aquí, que es el coseno del primero por el coseno del segundo, y en vez de menos es más, ¿se acuerda? Que había como una diferencia ahí. Aquí a pesar de que dice que es el coseno de una resta, acá se suman los términos que salen en la fórmula. Y acá sería el seno del primero por el seno del segundo. Fíjense que es diferente cuando es el seno de una suma o el seno de una resta, que es el seno del primero por el coseno. Pero cuando es el coseno de una resta o de una suma es el coseno del primero por el coseno también del segundo. Y aquí, repito, en este caso se suman, y en este caso, como usted buscaba el coseno de una suma, esos mismos dos términos se restaban, ¿verdad? Bien, pues entonces, también yo noté aquí, que aquí una vez tenía esto y esto, entonces se sumaban. Pues yo sumé estas dos ecuaciones. Aquí una vez tengo esto, míralo aquí, y esto, ahora se restan. Pues ahora en vez de yo sumar, voy a restar, ¿verdad? Y si yo resto estos dos términos, como no son semejantes, tengo que dejarlo expresado, coseno de u menos v menos el coseno de u más v. Y acá cuando yo reste, estos términos cambian, ¿verdad? De signo. Y fíjense que tendríamos estos términos, coseno de u menos u por coseno de v menos el coseno de u por el coseno de v, se eliminan. Se eliminan. Pero entonces, al yo cambiar aquí el signo, tengo el seno de u, seno de v más el seno de u, seno de v, que son iguales, pues quedará 2 veces el seno de u por el seno de v. Bien, y entonces fíjense que en este caso me piden cuánto es el seno de u por el seno de v, que lo tengo aquí. Seno de u por el seno de v, ¿cómo yo busco cuánto es el seno de u por el seno de v? Quitando ese 2. ¿Y cómo lo quito? Pues, o multiplicando por un medio, ¿verdad? A ambos lados, o aplicando acá, según aquí aplica la ley de multiplicación de las igualdades, aquí aplico la ley de división de las igualdades para que este 2 se cancele. Y me queda, este se va y me queda seno de u por seno de v, que por la ley simétrica de la igualdad lo coloco acá. Seno de u por seno de v será igual a esto entre 2, que es lo mismo que decir esto multiplicado por el recíproco de 2, que es un medio por el coseno de u menos v, menos el coseno de u más v. Y fíjese que sale la formulita número 4, seno de u por el seno de v es igual a la mitad de el coseno de u menos v menos el seno de u más v. ¿Ves? Y ahí tendríamos la demostración de la cuarta fórmula de este tipo. Fíjense en este otro teorema, que va a ser el teorema que nos da las últimas fórmulas circulares que vamos a estudiar, ¿ok? Y se titula en forma parecida a esta. Dice el teorema de las fórmulas circulares, no de la multiplicación, sino de la suma de funciones circulares, ¿ok? Es al revés, en vez de multiplicación de funciones circulares, de la suma. ¿Por qué? Porque fíjense que esas fórmulas nos dicen cómo buscar la suma de funciones circulares. Y fíjense que también están envueltas, y claro, aquí dice una resta, ¿verdad? Pero una resta por la equivalencia de la resta es lo mismo que sumar un negativo. Así que son sumas también esas restas, ¿verdad? Y fíjense que efectivamente también las únicas funciones que están envueltas en esas fórmulas de las sumas de funciones circulares son el seno y el coseno nada más, ¿verdad? Cómo se suman dos senos, cómo se restan dos senos, cómo se suman dos cosenos y cómo se restan dos cosenos. Fíjense que no hablan de cómo se suma un seno con un coseno con una tangente, no.
cómo se suman dos senos, cómo se restan dos senos, cómo se suman dos cosenos y cómo se restan dos cosenos. Y las fórmulas dicen lo siguiente. Para yo buscar la suma del seno de un número más el seno de otro número, ¿verdad? Porque recuerden que u y v son números reales. Lo que tengo que hacer es multiplicar dos veces por el seno de la suma de esos dos números, u y v, entre 2. Y se multiplican por el coseno de la resta de esos dos números entre 2. Para buscar la resta de dos senos, se multiplica dos veces el coseno de la suma de esos dos números entre 2 por el seno de la resta de esos dos números entre 2. Y para buscar la suma de dos cosenos, dice que es dos veces el coseno de la suma de esos dos números entre 2 por el coseno de la resta de esos dos números entre 2. Y para buscar la resta de dos cosenos dice que es negativo. Fíjense que es la única forma que hay un negativo aquí, ¿verdad? Negativo 2 también, el seno de la suma de esos dos números entre 2 por el seno de la resta de esos dos números entre 2. ¿Ok? Bien, pues vamos a ver cómo se demuestra la primera. Tal como yo demuestro la primera, así mismo se demuestran las otras tres, que se dejan de ejercicio. Bien, vamos a ver, primeramente. Dejemos que un nuevo número S real, vamos a aclarar esa S que sería un poco extraña ahí, S, ¿verdad? Sea la suma de los dos números reales que me dan, u y v, entre 2. Y que t sea la resta de esos dos números reales que me dan entre 2. ¿Por qué estoy definiendo eso? Porque fíjense que yo necesito en todo la suma de los dos números reales entre 2 y la resta de los dos números reales entre 2, ¿verdad? Pues vamos a suponer que la S es la suma de esos dos números reales u y v entre 2 y que t es la resta de esos dos números reales u y v entre 2. Entonces, fíjense que si yo sumo S más T, este número más este número, pues si yo sustituyo lo que es S y lo que es T, pues mire, S sería u más v entre 2 más, y T sería u menos v entre 2, ¿lo ve ahí? Y si yo sumo estas dos fracciones, como ya tienen el mismo denominador, hacemos una sola fracción con este denominador y sumamos los numeradores. U más v más u menos v. Fíjense que aquí el u y el u da 2u. Y el v y el menos v se van. Así que queda 2u sobre el denominador 2 y el 2 cancela y nos queda que es u. Y la resta de s con t, de este número menos este número, pues será la resta de la s, que es u más v entre 2, menos, ¿verdad?, la t, que es u menos v entre 2. Y si yo estoy restando esas dos fracciones que ya son homogéneas, tienen el mismo denominador, pues será una sola fracción con ese mismo denominador común, 2. Y restamos los numeradores, u más v menos, y al yo restar esto hay que cambiar el signo a la u y hay que cambiar el signo al negativo v, que es más v. La u ahora es la que se va y queda v más v, 2v sobre el 2. El 2 cancela y queda la v. Bien. Ya le digo, por la parte I del teorema anterior, esta que está aquí, mire, la parte I del teorema anterior, ¿qué será el seno de S por el coseno de T? Pues mire, será la mitad, ¿verdad?, que será el seno de algo por el coseno de algo. Pues dice que será la mitad de el seno de la suma de estos dos números, ¿verdad? El seno de la suma de estos dos números, que para los cuales estoy multiplicando su seno del primero por el coseno del segundo, ¿verdad? ¿Lo ves? El seno del primero por el coseno del segundo es la mitad de el seno de la suma de estos dos números, de S y T, más el seno de la resta de esos dos números, ¿verdad que sí? Y sustituyendo, vamos a ver, esto será, ¿verdad?, el seno de S, pero S, ¿qué era? Míralo aquí, u más v entre 2, ¿lo ve aquí? Por el coseno de T, pero ¿qué era T? U menos v entre 2, y dice que es la mitad de el seno de S más T, pero ¿qué era S más T? Míralo aquí, S más T, míralo aquí, era U, así que S más T lo sustituyo por U, más el seno de S menos T, y que era S menos T, míralo aquí, V, así que sustituyo aquí en vez de menos T, V. Y fíjense que ya casi tengo esta fórmula, ¿verdad? Esta que está aquí. Porque fíjense que yo tengo que ver cuánto es el seno de u más el seno de v. Y mire que eso lo tengo aquí. Seno de u más el seno de v. Pero aquí yo tengo el seno de u más el seno de v multiplicándose por un medio. Pues para yo ver cuánto es el seno de u más el seno de v, tengo que quitar este medio. ¿Y cómo lo quito? Pues aplicando la ley de multiplicación de las igualdades, multiplicando por el recíproco del medio, que es el 2. Se cancelará, me quedará el seno de u más el seno de v, ¿verdad que sí? Que es lo que yo quiero ver, qué es lo que da según ese teorema. Pues mire, sustituyendo, obtenemos lo siguiente. Haciendo eso, obtenemos que vamos a ver. Bueno, cuando yo multiplique 2 por esto que está en el lado derecho, el 2 cancela con el medio y queda nada más seno de u más seno de v, ¿verdad? Que lo voy a poner por la ley simétrica en el lado izquierdo. Seno de u más el seno de v. Y en el lado derecho, cuando yo multiplique 2 por esto, pues dará eso mismo, 2 por esa expresión. 2 veces por el seno de u más v
entre 2 y por el coseno de u menos v entre 2. ¿Y qué hemos obtenido aquí? Lo que dice la primera fórmula, que el seno de u más el seno de v es 2 veces el seno de u más v por entre 2 por el coseno de u menos v entre 2. Y ya está demostrada la primera fórmula. Pues tal como hicimos esta demostración de la primera fórmula, usted puede hacer la demostración de las otras tres que se le dejan de ejercicio. Háganlo porque es muy buena esa práctica, ¿ves? Para que usted vaya aprendiendo a demostrar teoremas, ¿verdad? Y además se le ensancha la mente con relación a las matemáticas. Bien, bueno, pues vamos a ver ejemplos de aplicación de estas fórmulas, ¿verdad? De hecho, vamos a ver ejemplos de aplicación de estas últimas, de las fórmulas circulares para buscar la suma de funciones circulares. Mire, vamos a ver dos ejemplos. En el primero nos piden que simplifiquemos la siguiente expresión. La siguiente expresión. Y dice, el seno de 10x, seno de 10x, más el seno de 4x, de 10x, perdón, exacto. Bueno, pues fíjense que nos están pidiendo que busquemos la suma de dos senos. Bueno, pues fíjense cuál es el teorema que nos habla de las sumas de funciones circulares. Este teorema que nos da las fórmulas circulares de las sumas de funciones circulares, ¿verdad? Y en particular, la primera dice cómo usted busca el seno, una suma, perdón, de dos senos. El seno de un número u, que en este caso es 10x, más el seno de otro número u, que en este caso es 4x. Bueno, pues, según la primera fórmula del teorema anterior, el seno de 10x más el seno de 4x será, ¿qué dice ahí? Dos veces el seno de la suma de esos dos números. Así que será de la suma de este número 10x más este número 4x, 10x más 4x entre 2, ¿verdad? Entre 2. Y se multiplica por el coseno de la resta de esos dos números, de 10x menos 4x también entre 2. Así que esto dará 2 veces el seno de, y 10x más 4x da 14x, y eso hay que dividirlo entre 2. Y esto dará el coseno de, y 10x menos 4x da 6x, y eso hay que dividirlo entre 2. Así que esto será finalmente 2 veces el seno de, y 14x entre 2 da 7x, por el coseno de, y 6x entre 2 da 3x, ¿verdad que sí? Y ahí tendríamos la simplificación. Muchos estudiantes, cuando yo doy este ejemplo en la clase, ¿verdad? Cuando yo lo daba, hace tiempo que no doy este curso en forma presencial, ¿verdad? Me dicen, profesor, esto se parece, eso es 2 veces el seno por el coseno, me suena a algo. Y es verdad. Hay una fórmula que dice que 2 veces el coseno de un número, el seno de un número, perdón, por el coseno de un número, es el seno de 2 veces ese número, ¿se acuerdan? El seno del doble número es 2 veces el seno de ese número por el coseno de ese número. Y yo tengo aquí 2 veces el seno de un número por el coseno de otro número. Pero ahí mismo lo dije, ¿verdad? La fórmula que usted les recuerda esto, dice que es 2 veces el seno de un número por el coseno de ese mismo número, es el seno del doble de ese mismo número. Pero aquí fíjense que yo tengo el seno, 2 veces el seno de un número por el coseno de otro número diferente, no del mismo, ¿ves? Por lo tanto, a pesar de que se parece 2 veces el seno de algo por el coseno de algo, no es esta misma expresión, porque tendría que tener aquí el mismo número para que fuera entonces el seno del doble de este mismo número que está aquí. ¿Ves? Así que no, hasta ahí que se puede simplificar eso, ¿ok? Muy bien, vamos a ver este otro ejemplo, el número 2, que dice que demostremos una identidad circular.
Y la identidad circular que tenemos es la siguiente. Dice así: el seno de x más h menos el seno de x sobre h es igual a, dice aquí, el coseno de x más h sobre 2 multiplicado por el seno de h sobre 2 entre h sobre 2. ¿Okay? Bien. Muy bien. Piden que demostremos esa identidad circular. Vamos a ver si la copiamos bien. Seno de x más h menos seno de x entre h es igual al coseno de x más h sobre 2 por el seno de h entre 2 sobre h entre 2. Muy bien. Bueno, yo voy a aplicar esa técnica que aprendimos cuando demostramos identidades circulares de convertir uno de los lados en el otro. Y en particular, voy a convertir lo que dice el lado izquierdo en lo que dice el lado derecho. ¿Okay? Convertiremos el lado izquierdo, ¿verdad?, de la identidad en el lado derecho. ¿Okay? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo primero que puedo hacer yo aquí en este lado izquierdo que quiero convertirlo en lo que dice el lado derecho? Bueno, fíjense que en esta fracción arriba aparece una resta de senos, ¿verdad que sí? El seno de un número menos el seno de otro, ¿verdad que sí? Pues fíjense que aquí la segunda fórmula anterior, del teorema anterior, dice cómo usted busca la resta del seno de dos números, ¿verdad? Pues arriba yo puedo sustituir lo que dice ahí, ¿verdad?, por la segunda fórmula. Vamos a empezar diciendo, ¿verdad?, por la segunda fórmula del teorema anterior, vamos a ver. Esa expresión será, bueno, repetimos, es el seno de un número menos el seno de otro. ¿Qué dice esa fórmula? Que el seno de un número, la segunda fórmula, el seno de un número menos el seno de otro es dos veces el coseno de la suma de los dos números, ¿verdad que sí? U más V. Así que sería dos veces el coseno de la suma de los dos números. Y los dos números son x más h más el otro número que es x dividido entre 2, ¿verdad? Que eso es lo que dice. Por el seno, estoy usando la segunda, por el seno de la resta de esos dos números, del que tenemos aquí menos el que tenemos aquí, ¿verdad? Y será del que tenemos aquí, que es x más h, menos el que tenemos acá, que es x, ¿verdad? Y eso también sobre 2. Sobre 2. Y dice que eso está sobre h. ¿Que sí? Bueno, pues fíjense que lo que queda aquí dentro y aquí adentro yo lo puedo simplificar, ¿verdad que sí? Porque, por ejemplo, aquí en esta fracción yo puedo sumar x más x, ¿verdad? Así que esto será dos veces el coseno de x más x, que es 2x, más h sobre 2. Y acá queda el seno de, y aquí x menos x se va y queda nada más que h sobre 2, ¿verdad que sí? Y dice que esto está sobre h, ¿verdad que sí? Muy bien, sobre h. Muy bien, ahora fíjense que seguimos acá. Vamos a seguirlo por aquí debajo, ¿verdad? Para no borrar esas fórmulas por cualquier cosa. Esto será dos veces el coseno de. Y recuerde, como usted tiene un polinomio de dos o tres términos, entre un monomio es cada uno de los términos del polinomio entre ese monomio, ¿verdad? Así que sería 2x sobre 2, 2x sobre 2
más h sobre 2, ¿ok? Y acá tenemos el seno de h sobre 2. Y esto sobre h, ¿verdad que sí? Bien. Así que esto será 2 veces el coseno de... Y 2x entre 2, fíjense que el 2 cancela y que nos queda x más h sobre 2, que no se puede simplificar más, ¿verdad? Por el seno de h sobre 2 sobre h, ¿verdad que sí? Y usted dice, mira, casi tengo lo que dice el lado derecho, ¿verdad? Coseno de x más h sobre 2 por el seno de h sobre 2. Y entonces aquí tengo abajo el seno de h sobre 2 sobre h sobre 2, ¿verdad que sí? Pues fíjense, y aquí yo tengo h. ¿Cómo yo obtengo h sobre 2? Pues multiplicando h por un medio, ¿verdad que sí? H por un medio. Pues vamos a multiplicar arriba y abajo por un medio, ¿verdad? Porque para yo obtener el h sobre 2 que tengo aquí abajo, necesito tener h sobre 2. Pues ese h sobre 2 lo obtengo multiplicando por un medio. Pero por el principio fundamental de fracción, entonces arriba también tengo que multiplicar por un medio, ¿verdad que sí? Bien. Y entonces al multiplicar arriba por un medio, fíjense que este 2, al yo asociarlo con este medio, se cancela y me queda nada más que el coseno de x más h sobre 2 por el seno de h sobre 2, ¿verdad? Y aquí abajo, cuando yo multiplique h por un medio, queda h sobre 2, ¿verdad que sí? Y entonces fíjense que esto yo lo podría pensar como que es la multiplicación de estas dos fracciones. El coseno de x más h sobre 2 entre 1 por el seno de h sobre 2 entre este h sobre 2, ¿verdad? Que fíjense que esto es lo mismo que esto, ¿verdad? Si yo multiplico esto por esto, me sale lo que está aquí arriba, coseno de x más h sobre 2 por el seno de h sobre 2 sobre, y abajo me quedaría 1 por h sobre 2, eso mismo, 1 sobre h sobre 2, ¿verdad que sí? Y esto finalmente yo lo puedo escribir así. Bueno, cualquier cosa que usted divide entre 1 por la división entre 1 es el número que está aquí arriba, ¿verdad? Así que esta fracción se convierte sencillamente en el coseno de x más h sobre 2, ¿verdad que sí? X más h sobre 2. Así que esto quedará igual a el coseno de x más h sobre 2. Y entonces esto lo puedo escribir pues el seno de h sobre 2 dividido entre h sobre 2, que lo escribo de esta manera, ¿verdad? H sobre 2. ¿Y a qué he llegado? Precisamente a lo que dice aquí, vamos a dejar este como h sobre 2, como estaba allí, ¿verdad? Para que quede igualito que a lo que tenía que llegar, ¿verdad? H sobre 2. Pues mire, el coseno de x más h sobre 2 por el seno de h sobre 2 entre h sobre 2 escrito de esta manera, ¿verdad? Porque la división se puede dividir de esta manera, h sobre 2 o h, esa diagonal 2, ¿verdad? Y convertimos el lado izquierdo, que fue con lo que yo empecé, ¿verdad? Convirtiendo esto en esto, y luego se convirtió en esto, y luego se convirtió en esto, y luego en esto, luego en esto, y finalmente se convirtió en esto, que es lo que dice el lado derecho. Eso es lo que yo quería, convertir lo que decía el lado izquierdo, ¿verdad?, en lo que dice el lado derecho. Pues ahí tenemos demostración de ese teorema, de esa identidad, perdón, y fíjese que aplicamos esta fórmula de la resta de dos senos, ¿ok? Bien, vamos entonces a ver lo siguiente, ¿ok? Con esto, dicho sea de paso, terminamos el tópico de las fórmulas circulares, ¿ok? Vamos a entrar en el siguiente tópico, que ese es el último tópico del tema de las funciones circulares y es el último tópico del último tema en el segundo semestre de nuestro curso de precálculo, y con eso terminamos la lista de reproducción en la computadora del precálculo segunda parte, ¿ok? Y esa última sección, ese último tópico que vamos a ver es el que se titula Funciones circulares. Bueno, vamos a ver ¿qué nosotros estudiamos siempre de las funciones que hemos estudiado? Hemos estudiado las funciones y sus propiedades, ¿verdad que sí? Y sean funciones cuadráticas, funciones lineales, funciones polinómicas, funciones racionales, funciones logarítmicas, funciones exponenciales. Una de las cosas que estudiamos de todas nuestras funciones fueron las inversas de esas funciones que estudiamos, ¿verdad que sí? Pues aquí también vamos a estudiar las inversas de las funciones circulares. Y por eso es que este último tópico se llama funciones circulares inversas, ¿ok? Pero ya que sonó el timbre de que se terminó el tiempo de esta segunda parte de la lección número 98, en la primera parte de la lección número 99 precisamente empezaremos viendo ese tópico de las funciones circulares inversas. Nos vemos entonces.